¿Esto está encendido? Ahora. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a presentar la tercera mesa de la jornada sobre la demanda de prostitución. Incide especialmente en esta materia de mucha relevancia. En primer lugar, va a tomar la palabra Enrique Díez Gutiérrez. Le falta un apellido en el cartel, su primer apellido es Díez. Él es profesor titular de la Universidad de León, doctor de Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Es especialista en organización educativa y desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Es secretario de la Asociación Prometeo de Hombres por la Igualdad de León y presidente de la Asociación Estatal Hombres por la Abolición de la Prostitución. Es autor de varias publicaciones y director de investigaciones que tienen que ver con un tema que yo particularmente considero muy relevante, pienso que lo es, pues una de las vías por las que los niños se nos maleducan, como es el del análisis del sexismo y la violencia en los videojuegos y los aspectos antipedagógicos de estos. Y ha participado en la creación de una guía didáctica y una guía multimedia para este análisis. Es autor del libro La cultura de género en las organizaciones escolares, de 2006. Antes, en 2004, dirigió investigaciones sobre representación social de las mujeres y motivaciones y obstáculos de nuestro acceso a los puestos de dirección. Fue consultor científico en una investigación de la Universidad de Aveiro, Portugal, sobre sexualidad y género en el discurso de los medios, implicaciones y desarrollo socioeducativo de una perspectiva alternativa sobre la formación del profesorado. Ha participado en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado e impacto de los actos de comunicación en la construcción de nuevas masculinidades, ambos de la Universidad de Barcelona, proyecto I+D+I. Y, bueno, en definitiva, pienso que todos los temas que ha trabajado tienen particular interés para la prevención de la violencia de género. También colabora con periódicos y revistas como El Viejo Topo, Diagonal, El País, Público o Diario de León. Y, sobre todo, por lo que se refiere al tema que nos trae y del que nos va a hablar, es un hombre consciente de que, siendo los hombres la inmensa mayoría de los consumidores de prostitución, es fundamental que ellos se impliquen en ser también parte de la solución. Y él, además de consciente, es consecuente con ello y trabaja activamente. Es muy de agradecer y lo mismo que su presencia aquí, y le escuchamos. Pues muchas gracias, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a participar, porque me parece que es importante también la implicación nuestra. Yo traía una camiseta para ponerme, pero se me ha retrasado la hora de llegar, se me ha complicado el asunto y tenía pensado llegar un poquito antes y se me complicó, con lo cual no me he podido poner la camiseta que yo suelo utilizar en estas ocasiones. Es una camiseta del grupo en el que estoy, el Grupo de Hombres por la Igualdad de León, que de alguna forma tratamos de visibilizar que la igualdad no es solo una lucha de las mujeres, sino que también es una lucha en la que tenemos que participar los hombres, porque nos viene bien y nos libera tanto a nosotros de la masculinidad tradicional, de esas masculinidades tradicionales que nos hemos socializado a lo largo de tantos años, como a las mujeres de la opresión en la que hemos constituido nuestra sociedad. Y el lema de esa camiseta, por eso me lo quería poner, me parecía significativo e importante, y tiene que ver mucho con lo que voy a decir aquí. Es el lema: el silencio nos hace cómplices. Se suele relatar que, bueno, no fue Martin Luther King, pero él también lo utilizó, que decía que el mal de esta sociedad no son fundamentalmente los seres humanos malvados. El gran problema del mal en esta sociedad son de tantos seres humanos que miramos para otra parte cuando sucede ese mal, de tanta gente buena que simplemente se calla o asiente
o mira y no quiere enterarse del mal que está sucediendo. Por eso era el ponerme esa camiseta de alguna forma, que era un símbolo de que no basta simplemente con analizar, proclamar, sino que los hombres creo que debemos dar un paso más adelante y comprometernos con una lucha más activa y decidida, y que nuestro papel es importante. Por eso yo me voy a centrar y me voy a dirigir esencialmente. Lo que solemos hacer es hablar sobre todo con los hombres, porque si las mujeres han cambiado a lo largo de más de los últimos 200 años, años luz, han dado un vuelco fundamental, los hombres parece que seguimos anclados todavía en una época casi neandertal, y que el modelo de masculinidad tradicional en el que nos socializamos, en el que nos educamos, en los que educamos a las jóvenes generaciones, ese modelo potentísimo que marca profundamente a los chicos y chicas jóvenes, ese sigue estando ahí, y el horizonte de igualdad muchas veces está volviendo otra vez a la masculinidad. Y en los institutos las chicas nos están diciendo es que ahora ya somos iguales porque ya escupimos y decimos palabrotas como los chicos. Y está volviendo a surgir la atracción de los malotes y la seducción del machismo. Y parece que estamos volviendo otra vez a ese modelo de masculinidad fundamentalmente tradicional, y tiene que ver mucho con los medios de comunicación, como decíamos, con los videojuegos, con todos los medios de socialización en que están los chicos y las chicas. Pues en ese contexto es el que quiero hablar de la prostitución. Voy a hablar fundamentalmente 5 puntos fundamentales. ¿Por qué las causas de la prostitución tienen que ver con los hombres? ¿Qué entiendo? Porque quería aclarar esto. ¿Qué entiendo por prostitución? Porque a veces hablamos así muy rápidamente los hombres de prostitución y tenemos muchas complicidades. Pero sobre todo me voy a centrar en los puntos últimos. Es decir, el papel de los hombres en el tema de la prostitución. ¿Por qué acudimos a la prostitución? Especialmente lo pregunto ahora ya para que nos lo vayamos planteando. Porque en una sociedad que se supone que no hay tanta represión como en la época franquista, en la época de la dictadura, donde había mucha más represión sexual, donde la Iglesia tenía un papel mucho más preponderante, donde había toda una moralidad impuesta y dominante, sin embargo ahora que vivimos una supuesta democracia, al menos, o mayor libertad o liberalismo, sin embargo los hombres y los jóvenes no solo siguen acudiendo a la prostitución, sino que siguen acudiendo en mayor proporción a la prostitución. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Por qué los hombres acudimos a la prostitución? Y por último, quiero centrarme en el último punto porque a mí me parece fundamental, que es el tema de la socialización en la prostitución. Es decir, cómo se puede educar para la igualdad, esto que nos piden a toda la gente de educación, cómo podemos educar para la igualdad en un mundo donde la prostitución se quiere plantear como una profesión, como un nicho profesional. ¿Vale? Pues serían un poco los puntos que quiero desarrollar muy rápidamente. Es verdad que tengo que aclarar una cuestión de entrada, que si hablando de prostitución nos viene a la cabeza el recuerdo de una mujer bien vestida, con cierto barniz cultural apareciendo en un plató de televisión para presentar su último libro donde cuenta que se ha hecho rica ejerciendo de prostitución, creo que hay que borrar esa imagen, ya que poco tiene que ver con la imagen paradigmática de quienes ejercen la prostitución. Y lo digo porque acabo de estar hablando con Charo Carracedo y justamente nos encontramos en un plató de televisión de Antena 3 con esta mujer que va vendiendo que efectivamente que ella se ha hecho rica con la prostitución y que saca libros. Es más, si por casualidad recuerdan aquella estupenda Julia Roberts, en la tramposísima película Pretty Woman, olvídenla también. El 97% de las prostitutas no acostumbran a hospedarse en una suite del Palace, con un tipo guapísimo, por cierto, y cuya visa no se funde nunca. La mayoría de las prostitutas provienen de la miseria y siguen en las calles y en las carreteras en puticlús. Para los bien instalados varones occidentales, que incluso en la crisis siempre estamos mucho más instalados que ellas. Bien, pues dicho esto, yo creo que analizamos y algunas de las causas fundamentales de la prostitución yo las podría resumir en 3.
o las plantearía como tres fundamentales. Es verdad que recurrimos a la situación de la pobreza para explicar la prostitución, la situación de pobreza que soportan las mujeres en todo el mundo, la actual crisis, que yo llamaría técnicamente, o al menos en el mundo de la economía se la denomina ya saqueo. El saqueo actual alimenta la prostitución. Es decir, según la ONU, de los 1.500 millones de personas que viven con $1 o menos al día, la mayoría son mujeres. Y lo que es peor, la brecha que separa a los hombres de las mujeres ha aumentado en el último decenio. Por lo tanto, una de las causas es la feminización de la pobreza. Una segunda causa es el tráfico de personas. Y yo diría aquello de que hay trata y hay tráfico porque hay prostitución, del mismo modo que había tráfico de esclavos porque había esclavitud. Y esto para mí me parece que es fundamental. Es que es uno de los mayores negocios del mundo, junto con las drogas y las armas. Según la ONU, actualmente son traficados muchos millones de seres humanos, pero el 80%, y es lo que me parece significativo, es que son mujeres y casi siempre son para ser esclavas sexuales de varones occidentales. Y cuando digo varones occidentales me estoy refiriendo no solo a ejecutivos o agresivos, sino también a trabajadores quejosos de ser oprimidos por la patronal, respetables padres de familia, niñatos que celebran el fin de curso o incluso curas o solteros a quienes les parece menos complicado que ligarse a una mujer de igual a igual. La tercera causa, y concluyo con ella porque me parece que es la fundamental, es la demanda. La demanda de prostitución de los países ricos. Y yo voy a utilizar un término que me parece mucho más correcto, que lo hemos hablado muchas veces en estos ámbitos, y es el término de los prostituidores, no de los clientes que encubre, con eufemismos, como empieza a estar acostumbrada esta sociedad, que los eufemismos ya sirven para todo. Yo diría, ciertamente, los prostituidores y no los clientes son la causa de esta lacra. Si no hay demanda, no hay oferta. Ese es uno de los principios básicos de la economía. Y yo diría un dato. Se calcula que en España entre un 39% de varones ha recurrido al menos una vez en su vida a la prostitución. Un 39% de varones. Si contamos los 12 varones que estamos aquí, pregúntese cuántos hemos recurrido al menos una vez a la prostitución. Es decir, que casi la mitad de los varones españoles ha sido alguna vez cómplice de este opresivo sistema. Y este es el primer dato que me gustaría resaltar. Dicho un análisis muy somero de las causas donde sitúo la prostitución, yo diría el segundo punto, que la prostitución, si la tuviera que definir, yo no me gusta recurrir a este símil, pero lo voy a utilizar de una forma provocativa. Creo que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. Creo que es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado para someter y mantener a las mujeres a nuestra disposición sexual. Realmente es como la definiría. Si convertimos esta violencia en una profesión, como otra cualquiera, para las mujeres, yo y mi profesión como educador, como profesor, que formo a chicos y chicas para ser futuros maestros y maestras, donde trabajamos siempre y hablamos de educar para la igualdad, siempre me pregunto cómo voy a poder educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas van a saber que su futuro pasa por ser prostitutas, donde los chicos van a ver a otras exhibirse en los escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda y, por supuesto, van a saber que ellos podrán usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello. Por lo tanto, yo la definiría la prostitución como una forma de violencia de género.
Y me remito aquí a bastantes investigaciones, no voy a citar investigaciones, pero creo que todas concluyen lo mismo. Lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de lo que es acoso y abuso sexual. La pregunta es, ¿el hecho de que se pague una cantidad de dinero, aunque se decida libremente, luego hablamos de eso, si quieren, realmente esto puede transformar este abuso en un empleo? Aunque se le quiera dar todos los nombres que se quiera, trabajo sexual, comercial o como se quiera. Pero me parece que las consecuencias son más graves incluso, ya no desde el punto de vista de la educación. Yo al menos apuntaría 3 consecuencias todavía que me parecen incluso más graves. Una segunda consecuencia es concebida así: si nos planteamos regular la prostitución, lo que estamos legitimando, y me imagino que aquí lo habrán hablado, es las relaciones patriarcales. Es decir, equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y, de hecho, organizar un sistema de subordinación y de dominación de las mujeres, y anula lo que durante decenios han hecho muchísimas mujeres por la lucha por la igualdad. Pero es que además, si la legitimamos así, lo convertimos también en un soporte del control patriarcal, con un efecto negativo, ojo, no solo en las mujeres y en las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como clase, consolidando las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función al final va a ser estar al servicio sexual de los hombres. Yo acabaré diciendo al final que los hombres tenemos que aprender a vivir sin servidoras sexuales y domésticas. Los hombres tenemos un problema serio. La pregunta es, ¿qué nos pasa a los hombres que no sabemos convivir con el otro 50% de la humanidad en unas condiciones de igualdad? Y esto tiene que ver mucho con por qué los hombres acuden a la prostitución. Y por último diría, la consecuencia quizá más grave, que me parece, de plantear la prostitución como una posible profesión, es que si la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, para las mujeres y para las niñas. Si es una alternativa aceptable, ¿por qué vamos a remover las causas? ¿Por qué vamos a cuestionar las condiciones sociales que la posibilitan? Lo que estamos diciendo en el fondo es que a través de este proceso de regulación estamos reforzando la normalización de la prostitución como una opción para las mujeres pobres, fundamentalmente. No nos olvidemos de ello. A mí me preocupa fundamentalmente esta última consecuencia, porque a través de la normalización es como se construyen los modos de ser y estar en el mundo, que se acaban considerando cuasi inamovibles. Y en esta socialización y la normalización de la prostitución juega un papel fundamental el papel de los hombres. Y entro en este tercer punto que me parece fundamental, y digo porque sobre todo me dirijo en la reflexión a los hombres o a las mujeres que de alguna forma nos estáis ayudando a cambiar también a los hombres. Ya lo decía antes, cuando se habla de prostitución, casi todos los discursos y las reflexiones giran en torno a las prostitutas. Y casi siempre se oculta, se minimiza, se protege el papel de los prostituidores. Pero es que este papel es clave para entender el punto de partida de esta situación. Como decía antes, si no existiera demanda, no habría oferta. ¿Qué significa esto? Que en definitiva somos los hombres, como clase, los que mantenemos, forzamos y perpetuamos el sometimiento a esta violencia de género, demandando este comercio y socializando a las nuevas generaciones en su uso. Y recalco, y socializando a las nuevas generaciones en su uso. Casi siempre la prostitución se suele justificar como una realidad social inevitable, algo natural, prácticamente inamovible. ¿Qué se le va a hacer? Los hombres de derechas prefieren, es verdad, que permanezca a la sombra para mantener esa doble moral. Y los hombres de izquierdas desean que se legalice
alegando la defensa de los derechos de las trabajadoras y para liberar al resto de los seres humanos, ojito con esta argumentación, del yugo de la moral retrógrada. Creo que ambos planteamientos eluden los mecanismos patriarcales que lo fundamentan. De hecho, casi en un repaso que hagamos de la mayor parte de las investigaciones, exceptuando algunas que es verdad que hay que reconocer, podemos decir que los trabajos habituales que se dedican al tema casi siempre ignoran a los prostituidores, pero lo que es más grave, casi siempre a los prostituidores les cuesta aceptar su condición, representarse como tales. Es más, cuando yo aquí he hablado hace un momento de que 1 de cada 4 hombres acudía a la prostitución, ha habido sonrisas, risitas, complicidades. Si yo hubiera dicho 1 de cada 4 que estamos aquí ha ejercido violencia de género, ha sido denunciado y además está condenado, ¿nos produciría risa, complicidad, ciertas sonrisas? Digo lo importante que es la normalización, los chistes, las bromas, el humor, la complicidad, con determinadas cuestiones como vivimos. Porque yo me pregunto cómo miraríamos en esta sala a algunos de los varones aquí presentes, efectivamente, si supiéramos que son maltratadores. Y decimos 1 de cada 4. Es decir, ¿qué exigiríamos además si han sido denunciados? Sin embargo, creo que en el fondo, con esa risa lo que manifestábamos, o con esas pequeñas sonrisas y complicidad, aceptamos implícitamente que buena parte de los hombres que aquí estamos podíamos ser prostituidores, clientes, usuarios de esta violencia de género sin ruborizarlos. Es más, creo que habitualmente, y fíjense que estamos en un contexto muy claro, pero ya no en este contexto, en cualquiera de la facultad, suelen surgir comentarios cómplices, insinuaciones, alusiones, que se convierten en motivo de chascarrillo y que sobre todo minimizamos porque creo que lo hemos normalizado demasiado. Yo creo sinceramente que este rechazo a afrontar un examen crítico sobre los usuarios de la prostitución, y creo que constituyen de lejos el eslabón más importante de este sistema prostitucional, no es otra cosa que la defensa tácita de las prácticas y los privilegios sexuales nuestros, masculinos. Por eso creo que es tan importante hacer un análisis de las razones que explican por qué, como planteaba, en esta sociedad más abierta, más libre, como se supone que es la española tras la etapa de la dictadura franquista, sigue habiendo tantos hombres y jóvenes que acuden a relaciones prostitucionales con mujeres o con otros hombres, porque no nos equivoquemos, los hombres nos prostituimos mayoritariamente, inmensamente, para otros hombres. Es decir, el esquema es el mismo. El esquema es idéntico o similar. Y entonces paso al cuarto punto para ir acabando. ¿Por qué los hombres acudimos a la prostitución? Pueden hacer un repaso, pero las conclusiones de la mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema llevan a una conclusión similar. Y cito casi textualmente y literalmente una de las tantas investigaciones que repite prácticamente lo mismo. Un número creciente de hombres buscan a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente. En las relaciones sociales y personales experimentan una pérdida de poder y de masculinidad tradicional y no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto con las mujeres con quienes se relacionan. Son estos los hombres que buscan la compañía de las prostitutas porque lo que buscan en realidad es una experiencia de dominio y control total. Tiene que ver con el poder. Tiene que ver con que yo soy el centro de atención. Es como si no hubiéramos salido, diría un análisis freudiano, de la etapa infantil, donde necesito ser el centro y llegar y decir, pongo este dinero encima de la mesa, todas sois mías. No me refiero a las de Arte. Este ejercicio de poder, cuando yo no soy capaz de relacionarme en igualdad,
con alguien que se ha empoderado, que me exige igualdad, donde yo tengo que estar contemplando sus necesidades, sus deseos, y yo, sin embargo, puedo llegar con dinero y ejercer poder, esta es una de las razones fundamentales que establecen este ejercicio prostitucional, esta forma de violencia de género por dinero. Parece, creo, que una parte de la humanidad, como decía antes, los hombres que acuden a la prostitución, tuviéramos un serio problema con nuestra sexualidad, no siendo capaces de establecer una relación en igualdad con las mujeres, y que cuando las mujeres se empoderan un poquito, somos incapaces de establecer una relación mínimamente en igualdad, donde contemplemos los deseos y las necesidades de la otra parte. Por eso me preocupa fundamentalmente que cuando las mujeres conseguís parte o alguna parte o mayores cotas de igualdad de derechos, los hombres parecemos no encajar una relación de equidad y recurrimos con mayor frecuencia a relaciones comerciales con las que, pagando, conseguimos ser ese centro de atención exclusiva, como el niño donde todo gira en torno a mí, regresando a esa etapa de egocentrismo infantil intenso. Y además es que buscamos relaciones que no conlleven necesariamente ninguna carga de responsabilidad, de cuidado, de atención, de respeto, de equivalencia. Esta es la primera conclusión de la mayoría de las investigaciones, tiene que ver con el poder. Una de las investigaciones lo decía mucho más explícitamente, porque recurría a la expresión de uno de los puteros. Y lo decía muy gráficamente: mira, es que pagando, de rodillas me la mama. No tengo que estar pendiente. Sin más, hace lo que yo quiero. No tengo que estar seduciendo ni pensando en ella. Una segunda conclusión de las investigaciones dice, al menos en España, de las investigaciones en España, es que es uno de los países, y a mí me preocupó profundamente, donde el consumo de prostitución está menos desprestigiado. Las encuestas indican que un 27% de los españoles acude de forma habitual. Si antes un 39% había acudido alguna vez, un 27% acude de forma habitual a la prostitución. Y lo que más me preocupa, sin que se le reproche socialmente. De hecho, parece que hay un consentimiento social ya no tácito, sino explícito, en mantener estrategias y formas constantes que alivian la responsabilidad de aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica, e incluso que socializan a las generaciones más jóvenes en ella. Y la tercera y última conclusión es que este consentimiento social influye en el proceso de socialización de los chicos y los jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. Si a esto añadimos el planteamiento de regular la prostitución como una profesión, estaríamos justamente generando unas expectativas de socialización donde las niñas van a aprender que la prostitución puede ser un posible nicho laboral para ellos, para ellas. Y los niños aprenden que pueden comprar a las niñas para satisfacer sus deseos sexuales. Por eso, cualquier intervención en este problema debería tener en cuenta las representaciones que en el imaginario social legitiman la prostitución, este proceso de socialización educativa. Y acabo, por tanto, con este último punto. ¿Cómo podemos educar para la igualdad en un mundo donde la prostitución es una profesión? ¿Alguien puede pensar seriamente que regular la prostitución supondrá un avance en el proceso de construcción de la igualdad entre hombres y mujeres? Y lo planteo desde el punto educativo porque es menos discutible, porque estamos pensando en cómo socializar a las futuras generaciones. Los niños
que se socializan en un contexto donde la prostitución está regulada legalmente como una profesión que por lo tanto es aprobada socialmente y se promociona y publicita, pensemos que en una sociedad de consumo es imprescindible hacerlo. Cualquier profesión que se quiera expandir, habrá que promocionarla y publicitarla. ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo que las mujeres son o pueden ser objeto a su disposición, que su cuerpo y su sexualidad se puede comprar, que no hay límites para su uso, que incluso pueden ejercer la violencia o la fuerza sobre ellas porque va a haber determinados espacios donde tengan todos los derechos si tienen dinero para pagarlos. Por eso, creo que es radicalmente contradictorio hablar y defender la igualdad entre hombres y mujeres en el proceso educativo de los niños y las niñas y simultáneamente apoyar relaciones y espacios de poder exclusivo para los hombres, donde la mujer solo parece tener cabida cuando está al servicio de este. Creo que educamos así, en este contexto, a los niños en la expectativa de que no tienen por qué renunciar a ninguno de sus deseos sexuales y a no tener en cuenta a la otra persona, puesto que si tienen dinero para pagarlo, todo es posible. Es más, creo que lo que haríamos sería socializar a los niños y niñas en valores claramente diferenciados. A los niños, que ellos como hombres van a poder comprar, pagar, usar el cuerpo, la atención, el tiempo de las mujeres, y a las niñas, en que ellas como mujeres pueden estar al servicio de los hombres. Conclusión, y con esto acabo. Creo que actualmente estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una guerra ideológica de valores y de conciencia social. Creo que, como decía la camiseta que solemos utilizar nuestro grupo de hombres, por la igualdad, el lema ese me parece crucial. Nuestro silencio nos hace cómplices de esta nueva forma de esclavitud y de violencia de género. Y creo que habría que recuperar las palabras de Martin Luther King cuando decía, efectivamente, tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Por eso creo que educar para la igualdad, y lo digo desde un planteamiento educativo, exige romper nuestro silencio cómplice y comprometernos activamente en la erradicación de toda violencia de género. Creo que si queremos construir una sociedad realmente en igualdad, hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda a través de la denuncia, de la persecución y penalización del prostituidor cliente, para entendernos, y del proxeneta. De hecho, Suecia penaliza a los hombres, ya lo habrán hablado, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito, que es lo que me importa resaltar, como violencia remunerada. En ningún caso se dirige contra las mujeres, ni pretende su penalización o sanción, porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra las mujeres, contra las niñas y contra los niños. Por lo tanto, creo que el cambio pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos, por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y eurovegas, por transformar la mentalidad de los varones, no solo con multas, sino con educación en los medios. Mientras no ataquemos el tema de los medios, no va a ser posible. Y porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y sean parte de verdad de los derechos humanos. Vuelvo al inicio. Se dice que la prostitución siempre ha existido. Dicen. También las guerras, también la esclavitud infantil, también la tortura, también la muerte de miles de personas por las guerras, por el hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni de validez. Creo que tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, un mundo sin apartheid, un mundo sin violencia de género, sin infanticidio, sin mutilación de órganos genitales femeninos. No podemos renunciar a nuestra utopía de transformar la sociedad y educar en igualdad a hombres y mujeres. Muchas gracias.
a escuchar a continuación a Beatriz Raña Triviño. Beatriz Raña Triviño es licenciada en Ciencias Políticas y máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género. Para su trabajo final de máster llevó a cabo un estudio exploratorio sobre los hombres jóvenes demandantes de prostitución, prostituidores, como lo ha llamado el libro. Ha participado en la investigación de la Universidad de A Coruña, Consentimiento y Coacción, Prostitución y Políticas Públicas, sobre la situación de la prostitución en España, dirigida por Rosa Cobo. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación y formación sobre prostitución y trata en Madrid. Además, es compañera del Foro de Política Feminista de Granada, que nos invitó en 2012, a primeros de 2012, a escuchar su ponencia, La demanda en disputa, análisis de la construcción de la masculinidad heterosexual y la prostitución femenina. Yo no pude asistir, pero sí leí la ponencia y me interesó muchísimo su planteamiento, que incide en el análisis de la demanda, que, como nos ha explicado Enrique, es un aspecto particularmente importante del fenómeno, al que antes no se miraba o se miraba demasiado poco. Beatriz tiene la palabra. Gracias. ¿Se enciende aquí? Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias a las compañeras de la plataforma, la comisión y el fórum por contar conmigo. Y bueno, es un placer compartir con Enrique Mesa y espero no repetir mucho, pero como los dos partimos del mismo marco y nos centramos en el análisis de la demanda, pues puede que haya algo que se repita. Y bueno, hablar de la demanda lo que supone es hablar de la prostitución desde otra óptica distinta a la convencional, porque normalmente cuando se trata el tema de prostitución se suele centrar en las prostitutas, tomando una parte por el todo y poca o ninguna atención se pone en el lado de la demanda. La masculinidad, como puede ser el ser blanco en otros estudios, son hechos que no son tenidos en cuenta como situaciones poderosas y son a los otros o a las otras a los que se analiza, las mujeres, las personas negras, la población inmigrante, ¿no?, entre otras. Son estos grupos los que son etiquetados y o estigmatizados y a los que se les exige transformación. Y en lo referente a la prostitución, como decía, el objetivo habitual son las prostitutas, sin etiquetar ni centrar demasiada atención en los demandantes. Sin embargo, los clientes numéricamente son más. Pero bueno, desde hace algunos años ha ido surgiendo una corriente que se centra en el estudio de las masculinidades y en este caso en el estudio de los demandantes de prostitución. Pero antes de centrarme en el análisis de los demandantes, para contextualizar un poco, podríamos hablar de lo que comúnmente ha pasado a denominarse la industria del sexo o la industria de la prostitución, que sería también una parte de la demanda. En el Estado español, para entender el crecimiento de la industria del sexo, es fundamental referirse, como ya lo han hecho, creo que ha sido Asunción, esta mañana, referirse al cambio en el Código Penal que se produce en 1995, cuando la obtención de beneficio de la prostitución ajena se despenaliza. Es a partir de entonces cuando en España la industria del sexo comienza a expandirse, siendo especialmente significativo el número de burdeles y el tamaño, llegando a 2010, cuando se inaugura el Club de Alterne de la Jonquera, que es el club de alterne más grande de toda Europa. Y bueno, como sabemos, el fenómeno de la prostitución no es algo nuevo, sino que la novedad residiría en el incremento acelerado tanto de las cantidades de dinero que moviliza, el número de mujeres, la diversificación de espacios y la normalización del uso de prostitución como una ramificación más de la industria del ocio masculino a costa de la explotación sexual de las mujeres. Para analizar esta industria, así entre comillas, debemos partir de un enfoque global, pues está íntimamente relacionada con la globalización y con todo lo que lleva aparejado, desde la liberalización de movimientos de capitales, el aumento de las redes criminales internacionales y con ello el aumento de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la feminización de la pobreza y la globalización de las migraciones, entre otras cosas. En este sentido, hay que destacar que en los países occidentales el rápido crecimiento de este negocio no podría haberse producido sin el número de mujeres migrantes necesarias para satisfacer una demanda también en aumento. Como sabemos, los perfiles de las mujeres en prostitución han ido cambiando desde los años 90, encontrándonos con burdeles, pisos, saunas, calles, carreteras, parques, ocupadas mayoritariamente por mujeres de origen migrante, muchas de ellas en situación administrativa irregular.
Tradicionalmente, la prostitución ha estado vinculada a la feminización de la pobreza y ha sido ejercida por mujeres de las clases populares, como bien decía Enrique. Y en este sentido, la implantación del modelo neoliberal a escala global ha empobrecido aún más a las clases bajas, impactando de forma severa sobre las mujeres, dando como resultado una marcada feminización de la pobreza que a su vez ha ido unida a un proceso de feminización de las migraciones. Sin embargo, como contrapartida a estos procesos migratorios, han aumentado las políticas restrictivas a la inmigración en los países denominados desarrollados, creando situaciones de carencia y vulnerabilidad tales que la prostitución pueda aparecer como una salida laboral, también entre comillas, para algunas mujeres en situación administrativa irregular. Por otro lado, estas políticas restrictivas a la inmigración facilitan la creación de nichos para las redes de trata, puesto que, como decía, la expansión de la industria del sexo ha ido unida al aumento de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que también, como decía Enrique, supone uno de los 3 negocios ilícitos más rentables a escala global, junto con el tráfico de armas y de drogas. La Organización Internacional para las Migraciones estima que alrededor de medio millón de mujeres son traídas a Europa Occidental cada año con la finalidad de ser explotadas sexualmente. Y es que la trata existe en aras de proporcionar mujeres a un mercado que necesita renovar la oferta constantemente. Una oferta con una amplia gama, mejor cuanto más joven y más exótica, a bajo precio, con la finalidad de democratizar o facilitar el acceso de los consumidores a los cuerpos en venta de las mujeres. Y en este sentido, el crecimiento de la industria del sexo tiene su raíz en la capacidad expansiva del modelo capitalista, en la pretensión de mercantilizar todos los aspectos de la vida individual y social. En este proceso de continua mercantilización se convierten en mercancía incluso lo que no ha sido producido, como son producidas las mercancías, en este caso, las personas, en este caso las mujeres y las niñas. Además, en el contexto del modelo de la sociedad de consumo, nos encontramos con la creación constante de nuevos deseos individuales que han de ser satisfechos de forma inmediata. Así, los sectores que compondrían la industria del sexo o la industria de la prostitución tendrían cierta hegemonía cultural y económica para construir, reproducir y difundir necesidades sexuales y objetos de placer que pueden ser conseguidos mediante la transacción económica. Revistas, películas, juguetes sexuales, sex calls, viajes de turismo sexual, incluyendo la expansión del mercado de la prostitución y la normalización y aceptación social de esta como parte del ocio masculino. Y todo ello en un contexto en el que sabemos que las estructuras patriarcales persisten y las diferencias de género se materializan en estos nuevos deseos centrados particularmente en el público masculino. Es decir, que la industria del sexo construye su oferta en aras de satisfacer una demanda compuesta mayoritariamente por hombres. Y en el ámbito de la prostitución, el componente diferencial de género hace que sean las mujeres las que conforman mayoritariamente la oferta y sean los hombres los que conforman mayoritariamente la demanda. De tal manera que podemos afirmar que el consumo de prostitución, como ha dicho Enrique y como veremos, refuerza un modelo de masculinidad tradicional y hegemónico que se asienta en la construcción de la sexualidad masculina como un instinto cuya satisfacción prima por encima del deseo, deseo sexual femenino. La confirmación de este tipo de identidades masculinas recae en la potencia sexual, que en muchas ocasiones se relaciona con la percepción de la mujer como un objeto sexual y del sexo como un objeto de consumo más. De ahí la importancia de preguntarse qué significado tiene la prostitución femenina en una sociedad patriarcal y el significado que tiene que algunos análisis obvien las diferencias de género. Rosa Cow afirmaba que en el proceso de rearme ideológico del capitalismo y rearme ideológico del patriarcado se está extendiendo la perversa idea de que la prostitución es una práctica social neutra y un trabajo como otro cualquiera que no está relacionado con el patriarcado. Pues bien, una vez hecho así, contextualizando un poco la industria y analizando un poco la industria del sexo, para analizar en profundidad la demanda de prostitución es importante referirse a la sexualidad como construcción social, porque sin negar la influencia de nuestra fisiología y nuestra anatomía y de la corporalidad en las vivencias sexuales, entendemos que la sexualidad como el género es construida social y culturalmente, es decir, que nuestras prácticas, deseos, identidades y formas de pensar el sexo se escapan de lo meramente fisiológico y
y son dotadas de significado en determinados contextos sociales y culturales. Por ello es importante contextualizar estas conductas y, en el caso de la prostitución, analizar los roles patriarcales socialmente asignados a los hombres y a las mujeres en el terreno de la sexualidad. No obstante, los planteamientos que entienden la sexualidad desde el punto de vista únicamente biologicista continúan siendo recurrentes, sobre todo en el imaginario colectivo. Hoy en día, la educación sexual, la escasa educación sexual que se recibe en las escuelas de España, sigue siendo una educación basada en los supuestos biológicos que se centra únicamente en el modelo reproductivo, lo que supone que en las enseñanzas sobre lo sexual confieren máxima centralidad al coito y a la diferenciación genital entre hombres y mujeres. Y con todo ello se destaca la centralidad y la importancia del pene como órgano principal de consecución de placer, mientras que el disfrute femenino o no existe o queda relegado a un segundo plano. De esta forma, la educación sexual recibida en las escuelas sigue dando prioridad al sujeto masculino y produciendo y manteniendo estereotipos de género en el terreno sexual. Hay que hacer hincapié, por eso es tan importante la sexualidad, porque la sexualidad es un pilar de la identidad de los sujetos y por ello hay que reflexionar sobre la relevancia que tiene, en este caso, la construcción, o sea, la sexualidad en la construcción y reafirmación de la identidad masculina. Es decir, que la subjetividad masculina se forma en parte a través de la representación de la sexualidad, ya que depende, en ocasiones, de la demostración del rendimiento y de la potencia sexual y del número de parejas sexuales con las que los hombres mantienen relación sexual. Además, en torno al rendimiento sexual masculino se establecen mitos o ficciones con un carácter altamente persuasivo en esta definición de la representación continua de algunos hombres de su masculinidad. Entre estos mitos se podría destacar que el hombre ha de estar siempre dispuesto a mantener relaciones sexuales, que ha de mostrarse en estado de excitación permanente, que la impotencia equivale a pérdida de la virilidad o que la práctica sexual ha de concluir siempre en coito. En el caso del consumo de prostitución femenina, es una práctica que no comparte toda la población masculina, pero que parece estar socialmente aceptada como algo inherente a la sexualidad de todo hombre. En algunos ámbitos se sigue afirmando que la prostitución existe porque los hombres tienen unas necesidades sexuales irrefrenables y superiores a las de las mujeres, y estas necesidades sexuales han de ser satisfechas. Si bien no se consigue mediante sexo pactado, es decir, no comprado, los hombres podrán recurrir al uso de prostitutas. También es importante señalar que la construcción de la sexualidad masculina, heterosexual en este caso, es construida en relación a la sexualidad femenina y normalmente en contraposición a esta. Históricamente, la sexualidad femenina ha sido reprimida en mayor medida que la masculina y en la sociedad occidental ha quedado definida en dos roles contradictorios, la virgen y la puta, o la pura y la pecadora, siendo la virgen la mujer privada y la puta la mujer pública, sustentando así una dicotomía que reprime y denigra las conductas sexuales de las mujeres. Estos dos roles están determinados por la ausencia de autonomía sexual. La primera es aquella que no disfruta del sexo y la segunda es aquella que procura placer al otro, dejando su sexualidad en segundo plano. Así, la prostitución perpetuaría esta lógica con la que se producen los significados dentro del sistema patriarcal, en el que el poder y el rol activo ha sido tradicionalmente asignado al hombre, mientras que, por oposición, el papel pasivo ha estado siempre relacionado con las mujeres. Podríamos decir así que las prostitutas o la prostitución existe en función de las necesidades de los hombres de confirmar y exhibir su virilidad. Y por lo tanto, la prostitución femenina serviría a los hombres como escenario para representar su masculinidad. Existe como institución que perpetúa un modelo de masculinidad hegemónico basado en los privilegios de género, en los privilegios económicos y en muchas ocasiones en los privilegios de origen o etnia o raza, si lo queremos. En cuanto al género, la prostitución existe como sexo masculino, es decir, que existe como lugar de reafirmación de esa masculinidad hegemónica que antepone la primacía de sus deseos y su sexualidad por encima de los de las mujeres. En este sentido, ante el resurgimiento del movimiento feminista y de las definiciones de las subjetividades de las mujeres, el modelo normativo de masculinidad ha tendido a actuar como resorte del sistema patriarcal.
mostrando resistencias al cambio hacia relaciones igualitarias y mutuas entre mujeres y hombres. Como señalan las conclusiones de algunos estudios realizados sobre los demandantes de prostitución, para muchos de ellos encontrar una pareja sexual no sería el problema, sino que lo que buscan es un tipo particular de mujer, porque las relaciones pactadas, incluidas las eventuales, suponen cierto esfuerzo, tiempo, obligaciones. Las parejas sexuales tal vez satisfacen sus deseos, pero normalmente esas parejas sexuales también tienen deseos que satisfacer. Por ello, para el cliente, el pago implica la primacía de sus deseos, su satisfacción y su subjetividad por encima de la de la mujer prostituida. El cliente tiene sexo cuando, cómo y con quien quiera, puede elegir a la prostituta sin necesidad de atraer su atención o su deseo, sin que haya reciprocidad. En cuanto a las condiciones económicas o materiales, la prostitución en sí misma es una actividad que une dos instancias de poder social que tradicionalmente han estado ostentadas por el género masculino, el sexo y el dinero. El dinero es el que marca la capacidad de decisión del cliente sobre la utilización de una prostituta u otra, como si las mujeres fueran bienes de consumo intercambiables. Y en referencia a las desigualdades raciales, étnicas o por origen, como hemos mencionado, la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España son de origen inmigrante. Y en base al origen se producen jerarquías y una especie de erotización de la otra. Muchos clientes buscan personas con características específicas en cuanto a la raza, etnia o nacionalidad, construyendo imágenes ficticias de las marginadas otras a las que no se les reconocen los mismos derechos. Esto da como resultado un racismo sexualizado que perpetúa estereotipos nacionales basados en preceptos racistas y sexistas. Además, los estudios realizados sobre turismo sexual muestran cómo estos turistas occidentales viajan a regiones de Asia y América Latina buscando en las mujeres en situación de prostitución un estereotipo creado en Occidente. Mujeres hipersexualizadas, sensuales, cariñosas, ardientes, como dicen ellos, y como algunos afirman, son mujeres que cumplen con la sumisión perdida en los países de origen de los turistas. Y bueno, como venimos haciendo, cuando hablamos de la demanda, hablamos en masculino, porque el 99% de las personas que alguna vez han pagado por mantener relaciones sexuales son hombres, tanto heterosexuales como homosexuales, pero, como bien decía Enrique, han sido y continúan siendo invisibilizados. Solo un 1% de los estudios que se realizan en torno a prostitución se centran en los demandantes. Y los estudios realizados hasta el momento nos cuentan sobre todo la dificultad de contactar con ellos porque forman parte de una población oculta y nos muestran también que son un grupo heterogéneo en cuanto a las características sociodemográficas. También nos muestran que aportan diferentes motivaciones para acudir a la prostitución y una diferencia también importante es entre aquellos que acuden solos o que acuden en grupo, como veremos ahora. Bueno, de los estudios, pues mencionar, bueno, ya ha mencionado algunos Enrique, pues mencionar alguno más. Por destacar, un estudio que se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid en 2003 por María José Barahona, en el que el objetivo principal era determinar un perfil concreto de demandante de prostitución. Tras realizar 15 entrevistas en profundidad y trabajos de observación en la Casa de Campo de Madrid, concluyeron que no pueden establecerse perfiles sociales, sino que cualquier hombre podría ser cliente de prostitución. También, por destacar otro estudio, el que se llevó a cabo en Zaragoza en 2006, en el que se realizaron 12 entrevistas y establecieron distintos tipos de clientes, pero no en cuanto a perfil sociodemográfico, sino en cuanto a las motivaciones dadas por ellos. Y establecieron las siguientes: aquellos que presentan problemas emocionales y dificultades para establecer relaciones con mujeres, quienes lo hacen por buscar diversión, los que están casados y ven la prostitución como una infidelidad menor, quienes están casados en crisis matrimonial y buscan una revancha, aquellos que terminan en los prostíbulos las reuniones de negocios y los jóvenes a los que confieren una categoría propia. Según los autores, los jóvenes perciben el sexo como un objeto de consumo, similar a la comida rápida. Utilizan el término McSexo, tomando las tesis de un autor estadounidense que hablaba del proceso de McDonaldización de la sociedad, para referirse a esa forma mercantilista de entender el sexo. Estos jóvenes pretenden ligar, pero de manera acelerada y estresante, buscando la máxima rentabilidad del tiempo que invierten en afectos y cortejo, de tal forma
que el sexo con prostitutas les parece más rentable, pues ganarían tiempo y el dinero que pagan por sexo les resulta más económico que lo que invertirían en ligarse a una mujer en una discoteca. También podemos destacar otro estudio que se hizo en Madrid en 2011, más reciente, en el que participaron 138 clientes que rellenaron cuestionarios autogestionados facilitados por mujeres en situación de prostitución. Y este estudio, realizado por Carmen Meneses, es importante porque se centraba sobre todo en las conductas de riesgo de los clientes. Y bueno, a destacar así, un 6% de los participantes en el estudio afirmó que siempre solicitaba prácticas sexuales sin preservativo y un 43% las solicitaba algunas veces. De estos, un 2,5% había conseguido siempre sexo sin preservativo con prostitutas, mientras que un 50% lo conseguía en algunas ocasiones. Ellos decían que conseguían que la prostituta aceptara el sexo sin preservativo. Y bueno, por mi parte, como ha dicho María, en 2011 realicé un pequeño estudio de casos con carácter exploratorio en el que llevé a cabo 6 entrevistas a demandantes de prostitución jóvenes de entre 20 y 35 años, centrándome pues eso, en los clientes jóvenes. Y bueno, el estudio exploratorio corrobora las conclusiones de los estudios anteriores que determinan que los clientes de prostitución son un grupo heterogéneo en cuanto a las características sociodemográficas, como en otros aspectos, como podría ser la frecuencia del consumo de prostitución. 2 de los participantes eran clientes habituales y el resto se consideraban clientes eventuales. Es interesante ver que los que eran habituales tenían un discurso construido como clientes, mientras los eventuales no se reconocían como tales. También encontramos diferencias en lo referente al espacio de búsqueda de prostitución y cómo se efectuaba esa búsqueda, porque algunos de los entrevistados ritualizaban la búsqueda siguiendo siempre los mismos patrones, mientras que otros cambiaban de escenario. Una de las principales características, como decía, o sea, de las principales diferencias, sería la de aquellos que acuden a la prostitución solos y los que lo hacen en grupo. En este caso, 2 de los entrevistados visitaban el club de alterne o buscaban prostitución callejera de forma eventual para continuar la fiesta o para acabarla. Para quienes acudían en grupo, mantener relaciones con una prostituta no parecía buscar algo buscado de antemano, sino que podríamos interpretarlo como una representación pública de la masculinidad, de esa virilidad, en un momento determinado ante el grupo de amigos que está realizando la misma práctica. El sexo de pago contribuiría así a reafirmar de forma individual y grupal esa sexualidad o esa masculinidad heterosexual. Se reafirma también la identidad del grupo de iguales masculinos mediante las prácticas y el acceso a espacios vetados para mujeres no prostitutas. Además, en los discursos de algunos de los entrevistados se observa también la imagen del hombre heterosexual como conquistador, que reafirma la identidad masculina a través del número de parejas sexuales. Conseguir un número elevado de parejas sexuales a lo largo de la vida se convierte en un fin en sí mismo y la consecución de este fin les parecía mucho más sencilla recurriendo al sexo comercial. Y esto entra en relación con la idea del max sexo que planteaban los autores del estudio que mencionaba. Pues bueno, los comentarios que había destacado se parecen bastante al que has comentado tú. Bueno, uno de los entrevistados dijo: así no tengo que perder mucho tiempo con una chica y todo este tema. Además, cuando se ponen muy tontitas las chicas ya cansa mucho y dices, hombre, pues para esto no voy a perder el tiempo con ellas, ¿qué gano? ¿Me entiendes? Y dices, pues llamo a una puta y ya está, no me complico mucho. Porque el primer polvo es lo más caro con una chica, que te la tienes que ligar. Después ya no, claro que no. Pero el primero sale mucho más barato con una prostituta fijo, porque te ahorras mensajes, te ahorras llamadas, te ahorras cenas, te ahorras todo el tema sentimental, después todo el tema de pensar que si le gusto, que si no. Y bueno, este mismo entrevistado participó de manera especial en la investigación, aportando una tabla Excel que realiza con las prostitutas visitadas, en las que las cataloga según nacionalidad y las puntúa la cara, el cuerpo, la simpatía y la implicación. Y esto mostraría hasta dónde llega la cosificación del objeto de deseo. Traía la tabla Excel en el PowerPoint, pero como no se ha visto, o sea, no funcionaba, pues bueno, es una tabla Excel con sus estadísticas y gráficos.
Sí, podía haber hecho un estudio solo de este chico. Y bueno, pues ya un poco concluyendo, otros de los entrevistados percibían acudir a la prostitución como una humillación, puesto que de alguna manera habían fallado en el imperativo masculino heterosexual de conquistar a una mujer. Y en cuanto a las motivaciones ofrecidas por estos hombres jóvenes para pagar por sexo, pues eran diversas y ofrecieron, sus motivaciones eran las siguientes: porque es más barato, porque se pueden probar varias nacionalidades, porque son mujeres inalcanzables sin pagar, por experimentar, para superar la soledad tras una ruptura sentimental, por ausencia de otro tipo de sexo o relacionándolo, como decía, con salir de fiesta y consumir alcohol. Y bueno, aparte de eso, también es interesante hablar de lo que denominan algunas autoras la representación de la prostituta, porque si bien las evidencias empíricas muestran lo contrario, un importante número de demandantes insiste en que las prostitutas disfrutan del sexo con ellos, manteniendo una percepción del sexo de pago que lo convertiría en un intercambio mutuo de placer, lo que es contradictorio porque se busca sexo impersonal y, sin embargo, para algunos usuarios de prostitución es importante que la prostituta represente esa ficción en la que ella también disfruta. La mayoría de los entrevistados afirmaron que las prostitutas disfrutan con ellos, estableciendo en ocasiones comparaciones con el resto de clientes, siendo significativas las comparaciones que hacían entre ellos como clientes jóvenes y los clientes de mayor edad. La juventud podría ser vista como un beneficio a la hora de obtener relaciones sexuales con prostitutas. Y bueno, por último, como mostraron las narraciones de algunos de los entrevistados, Internet no es solo una herramienta, no solo se ha convertido en una herramienta principal de contacto con las prostitutas, sino que algunos de los clientes utilizan foros para compartir experiencias, recomendaciones y bueno, un amplio número de comentarios. Bueno, un ejemplo sería el foro putas de putalocura.com o Spalumi o Foro Coches, y si queréis hacer una incursión es bastante interesante leer los comentarios. Y bueno, pues a modo de conclusión ya, sí que sí, acabar con una cita de unas autoras británicas que decían que la demanda masculina de mujeres y niñas es la causa principal de la prostitución y la trata. La desigualdad de género, la globalización, la pobreza, el racismo, las migraciones y el colapso de la estabilidad económica de las mujeres son factores globales que crean las condiciones por las cuales las mujeres son conducidas a la industria del sexo. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a abrir un turno de palabra. En lugar de que vayan respondiendo a cada una de las preguntas, un turno de preguntas y luego responden, y si da lugar, pues podremos tener otro. Allí. 2, 3, cuarta fila. Hola, buenas tardes. Gracias por las intervenciones que han sido de verdad muy interesantes. Entonces, quiero entender una cosa. Parece que los hombres se ponen no como un ser humano entero, sino como si tienen solamente existencias sexuales. Y por eso no entiendo cómo en una sociedad en la que se puede tener relaciones sexuales profundas con las mujeres, como ahora, no hay prohibiciones, se puede estar en pareja con mujeres como se quiere. Los hombres disfrutan las relaciones con las prostitutas. Por eso también en Italia hay hasta ahora grupos de hombres que se ponen las cuestiones del deseo masculino,
por qué los hombres continúan a preguntar prostitución. Y entonces no entiendo cómo pueden decir que disfrutan más el sexo con una prostituta si pienso que en una relación en pareja se puede disfrutar mejor, porque se puede vivir de igual a igual. Y entonces los hombres tienen miedo, o no tienen tiempo, o tienen, no sé, no pueden entenderlo, y por eso pongo la pregunta. Mi pregunta es más o menos en relación con esta pregunta, y especialmente sobre la investigación, si había como algo sobre una comparación entre la sexualidad con una prostituta o con una novia, o si había como de los clientes, si había alguno sobre esta comparación. Bueno, yo quería preguntar si sabéis también de otra de las causas de la prostitución, ¿no? Una de mis preguntas es, bueno, de mi cuestionamiento, es quién se beneficia de la prostitución. Mueve mucho dinero, y cómo esos tratantes o esos traficantes blanquean ese dinero, porque ese dinero es ilegal. Entonces, para esos fiscales, blanqueo del dinero, creo que es muy importante ese tema, y me gustaría saber si sería algo, una investigación o algo parecido. Gracias. Bueno, yo escuchando estas dos charlas, que agradezco mucho, tenía un sentimiento encontrado. Por una parte estaba muy triste por la dureza de las cosas y la crudeza que estaba relatándose, pero a su vez también me sentía muy orgullosa y muy feliz de escuchar hablar a una amiga con tanta contundencia y a un hombre también con tanta contundencia. Entonces agradezco eso. Y la pregunta que quiero hacer es hacia la carpintería, de cómo es ese trabajo en el caso de Enrique de concienciación de los hombres. Y también a Bea quería decirle que cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado al investigar esto, aunque las intuyo, pues quiero que nos expliques un poco más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Al fondo? Buenas tardes. Me llamo Pilar y quería hacer dos observaciones. La primera es que creo, o al menos no lo digo yo, que en el colectivo de hombres clientes también se podían incluir las trastornos mentales que existen y que son promiscuos. Sin más, que son promiscuos. Es decir, la bipolaridad, la adictos al sexo, los trastornos de personalidad, todo ese tipo de cosas dan con prostitutas. Y no se regula, no se reconoce o no se sabe. Y luego, una segunda observación, como la prostitución está muy mal vista, le cambiamos la terminología y seguimos negociando. Es decir, en vez de prostitutas, nos llamamos masajistas con final feliz. ¿Vale? Y ahí entonces podemos entrar, tanto prostitutas como clientes, los ilustres de la clase alta, de la clase media, porque no es una casa de prostitución, es una casa de masajistas para relajar al ejecutivo. Yo me gustaría que esas dos observaciones se tuvieran en cuenta. Nada más. Muchas gracias. Si queréis contestarme después. Bueno, pues yo diría de las 4 cuestiones que se han planteado así rápidamente, una, que los hombres no disfrutamos más en el sexo constitucional. Lo que se tiene es más poder. Y lo que se tiene, por lo tanto, es más miedo de una relación de igualdad. Entonces tenemos problemas complejos, situaciones que tendríamos que resolver. En vez de resolver, utilizamos el dinero y el poder. Yo creo que
en ese sentido, a mí lo que me preocupa es el tipo de sexualidad en la que nos hemos socializado, en una sexualidad paranormal. Los chicos en general nos hemos socializado en las revistas porno, en las películas porno, en los comentarios entre nosotros y en a ver quién la tenía más larga. Con lo cual tenemos un problema muy serio. Y siempre estamos compitiendo, acumulando, pero eso se estimula también con el modelo social. Nos enseña a competir permanentemente. En el fútbol, yo no he visto galvanizar emocionalmente más las masas que cuando dice todos con la roja. Ya a veces, y pasando una de las preguntas ¿qué trabajo hacemos los hombres por la igualdad? Pues una de ellas es provocar. Es decir, mira, cuando a tantos chicos os gusta ver a 11 tíos en calzoncillos mostrando las canillas para meter un trozo de cuero entre 3 palos, yo creo que hay que empezar a salir muchos del armario. Porque aquí, y eso hacerlo en un mundial de fútbol, es peligroso, al menos. Esos modelos competitivos permanentes que nos socializan, esos modelos de que tenemos que ser los más duros, esos modelos donde tenemos que seducir permanentemente, esos modelos de masculinidad tradicional nos llevan ciertamente a unos modelos de sexualidad donde la sexualidad es echar un polvo. Y ahora las chicas jóvenes dicen, no, si es que esa sexualidad es la sexualidad nuestra también. Y aprenden que la igualdad es justamente ese modelo de sexualidad trivial, sin relación, que simplemente aquí te pillo, aquí te mato, y que eso es. Lo cual, nadie cuestiona la sexualidad como la quieras montar. Pero el problema es que eso sea una fuente de disfrute, de placer, eso es lo que nos cuestionamos. Y que el horizonte de igualdad no es muchas de las formas de relación tradicionalmente atribuidas a las mujeres, sino que es justamente al revés. Y en vez de aprender los hombres de las mujeres, lo que están aprendiendo son muchas chicas jóvenes de esos modelos de masculinidad tradicional terribles de los hombres, donde parece que vamos haciendo muescas en el revólver cada vez que tenemos, y que tenemos que contárselo a otros, porque lo importante no es echar un polvo, es contárselo a los amigos. ¿Quién se beneficia? Que era la segunda cuestión. Pues está claro que el negocio de la prostitución mueve muchos miles de millones y que regular la prostitución es uno de los empeños de Anela. Anela financia con mucho dinero, congresos donde ciertamente, congresos organizados sobre todo por compañeras con las que yo me llevo muy bien, pero discuto mucho, de Taira, de grupos así, con muchos millones en Bruselas, que yo digo, ¿pero dónde sacas la financiación? Dice, no, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Anela financia eso, que es la patronal de la prostitución? Pues que quieren pasar justamente de ser proxenetas a ser empresarios del sexo y cotizar en el IBEX 35, como ya está cotizando en Australia los macroprostíbulos que están regulados. Esta es la finalidad, es decir, convertirlo en una parte importante de la economía de mercado e invertir en bolsa. Y esto es parte del negocio. ¿Qué trabajo hacemos los hombres? Los hombres por la igualdad, los hombres que estamos en la Asociación Hombres por la Abolición de la Prostitución. Pues primero, visibilizarnos, es decir, que nuestro silencio no sea cómplice. Segundo, dirigirnos fundamentalmente a trabajar con chicos jóvenes, con hombres adultos, para sensibilizar y concienciar, porque uno de los grandes problemas es este modelo de socialización. Y vamos a los pueblos y a las zonas rurales. Y cuando vamos a dar una charla, ¿quién va? Efectivamente. Y entonces lo que nos planteamos ya desde el primer día es que si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Y entonces les propusimos a las mujeres ir a donde están los hombres. ¿Y dónde están los hombres a partir de las 8 de la tarde? En el bar. Y allí fuimos y nos subimos encima de la barra del bar y empezamos a organizar una performance, diríamos ahora de forma moderna. Y es verdad que ha habido experiencias geniales, porque muchas de las mujeres que nos acompañaban
Eran esposas, eran madres, eran novias, y bueno, se sujetaban. Y en otras, pues casi como las películas españolas, donde tuvimos que salir por ahí, no embreados y encima de un burro, pero casi desplomados. No siempre el éxito funciona. Pero sobre todo es dirigir nuestro mensaje fundamentalmente a los hombres, a los chicos, en los institutos, en los centros, trabajar con ellos, montar contraanuncios. Los anuncios, yo llegué a Tenerife y lo primero que me encuentro es en el aeropuerto, el primer anuncio es un anuncio de prostitución. Pero en León también. Yo vivo en León, trabajo en León y soy profesor de la Universidad de León. Y hay anuncios de prostitución. ¿Y qué hacemos? Pues como se hizo en el movimiento antiglobalización, contraanuncios. Mostrar lo que realmente significa la prostitución, y empapelamos los anuncios con algunos muy heavies, ya si eso los enseñaré en algún momento, demostrar qué significa la prostitución. Es un nicho de cliente para tu madre, para tu hermana, acude y bueno, etcétera. Bueno, de forma muy gráfica y muy eso. Pero hacemos un montón de acciones dependiendo o ya de tipo más en el sentido de la igualdad, que además se han hecho mucho en Andalucía. En Andalucía hay un montón de grupos de hombres por la igualdad, de hacer una planchada colectiva, eso de hombre no te arrugues, planchar en la calle, es decir, mostrar que es posible. El anuncio ese de Punto Matic es muy bueno para poder verlo, o en ese anuncio que podéis encontrar en la red, buscar a que jode. Es lo que se hacen de anuncios de contrapublicidad. Toda esa publicidad que se hace dirigida a las mujeres de que tienen enfermedades, de que tienen que consumir no sé qué, que se ha medicalizado, y entonces lo pone, hace la regla de la inversión y utiliza eso. Y ya en vez de un Wonder Bra aparece un Cojón Bra, te los mantendrá bien altos y bien puestos y no sé qué. Bueno, verlo porque es muy simpático. Es decir, ¿por qué? Porque el humor también educa y trabajamos también con justamente en eso. Pero en todo siempre trabajamos desde la regla de inversión que hemos aprendido desde el feminismo, porque nosotros lo que trabajamos es desde el aprendizaje que nos han enseñado nuestras compañeras feministas. Y por último, lo de Pilar, que planteabas, lo de los masajistas y las casas de relax para ejecutivos, totalmente de acuerdo. Y a mí me preocupa incluso las razones que se utilizan muchas veces, compañeras que nos dicen, es que hay hombres minusválidos que tienen parálisis y entonces alguien se lo tiene que hacer. Y yo siempre les digo, mira, hay monjes que nunca han tenido relaciones sexuales y no se han muerto. Y como masturbarse, nadie se conoce a sí mismo mejor que uno mismo, y es muy sano, muy bueno y muy educativo. Y de verdad, hacerlo porque es un disfrute. Yo no entiendo que tengamos que utilizar a otra persona, ni tengamos que convertirla en objeto, ni que justifiquemos, ni por cuestiones de minusvalía. Ya sé que no lo planteabas por eso, no tenía nada que ver, pero digo, es que he aprovechado porque justamente me he acordado de que es uno de los argumentos que más se utilizan, que a mí me parece inconcebible que alguien utilice ese argumento, utilice la situación de la gente que está en una situación de diversidad funcional para plantear eso. En cuanto a la pregunta de si les pregunté a los entrevistados si disfrutaban más con el sexo no comprado o el sexo pagado, la pregunta se hizo y todos menos el chico de la tabla Excel contestaron que disfrutaban más con el sexo con mujeres no prostitutas. Y bueno, se justificaban de diferentes formas, pues desde que querían realizar una determinada práctica sexual de forma inmediata, sin la necesidad de tenerla que pactar con alguien, sino que simplemente pagas y la realizas. Un chico que lo hizo para hacer un trío, y otros porque lo disocian, o sea, porque salen de fiesta y ya que salen de fiesta o acaban la fiesta en el club o van directamente al club, se toman unas copas y acaban manteniendo relaciones sexuales con una prostituta, pero lo disocian totalmente de lo que realmente es. O sea, lo entienden como... o no profundizan sobre ello, sino que lo entienden como un divertimento, como cualquier otro. Y
Y bueno, pues respecto a esa pregunta, eso. En cuanto al dinero que mueve la industria del sexo, pues sí que ANELA está detrás, que es la Asociación Nacional de... Bueno, es una de las partes que está detrás, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que además es interesante ver que tiene vínculos con la extrema derecha, porque uno de los... Bueno, no sé si continúa estando ahí, pero uno de los que eran los portavoces, sí, ¿no?, es miembro de España 2000, que es uno de los partidos neonazis así más importantes. Y en cuanto al dinero exacto que mueve, no es imposible saberlo porque todo son cifras estimadas, porque al ser un negocio ilegal no contamos con ello. En la comisión que se hizo en el Congreso se daban algunas cifras y se supone que ANELA tiene un informe. Yo solo lo solicité, pero no obtuve respuesta, o sea, del dinero estimado que mueven. Pero bueno, es un montón de dinero. Es muchísimo dinero, si no, no habría tantos intereses por legalizarlo. Y en cuanto a la pregunta de Niri sobre las dificultades del estudio, pues bueno, las dificultades, aparte de las contradicciones emocionales que te plantea tener que estudiar esto, pues es el contacto con los clientes, porque al ser una población oculta y al ser una práctica que normalmente se comparte con hombres, o sea, son prácticas que pues mis amigos nunca me contarían, o bueno, la mayoría de ellos no. O sea, son cosas que se comentan entre hombres, pero que las mujeres muchas veces quedamos al margen. Entonces, pues hice un trabajo de anuncios de contactos, anuncios pegadas de carteles en la universidad, bueno, anuncios de contactos en mundoanuncio.com, pero ahí entraron problemas porque al ser una zona de anuncios de contactos, algunos de los que llamaban pensaban que tras la entrevista habría relaciones sexuales con la entrevistadora. Puse anuncios en el foro de putalocura.com. Y bueno, al final también por contactos personales pues conseguí, o sea, amigos de amigos, conseguí acceder a ellos y ya está, creo. Bueno, y en cuanto a lo de los trastornos mentales y minusválidos, comparto la visión de Enrique, que si consideramos el placer sexual como un derecho, es un derecho que nos podemos autogestionar, o sea que no hay justificación válida desde ese punto de vista para justificar la prostitución. No sé, ya está, ¿no? Perdón, tenemos 2 minutos. Emilia estaba pidiendo la palabra. Yo quería comentar respecto a tu pregunta sobre la cuestión del blanqueo de capitales. Eso daba lugar para otra jornada de varios días. El tema es muy complejo, pero en definitiva el mundo financiero domina también en el ámbito legislativo, y las leyes que se hacen contra el blanqueo y tal, falta mucho todavía para que tengan vigencia real y bueno, son situaciones muy complicadas, pero en definitiva el dinero es virtual y se mueve sin cortapisa, de manera que... Pero bueno, ha oído hablar de los paraísos fiscales, de las empresas intermedias en distintos sitios, se pasan el dinero de un lado a otro, además no pagan tasas, impuestos, etcétera, o sea que lo tienen fácil. Hoy por hoy lo tienen fácil. Emilia. Buenas tardes y enhorabuena por la exposición. Están siendo un éxito las jornadas y han tenido además un hito enorme porque han salido los totales en el canal autonómico, en canales estatales. Enhorabuena a las organizadoras que habéis trabajado mucho porque está teniendo mucha repercusión, no solo a nivel autonómico, sino a nivel estatal. Lo segundo, que yo la reflexión muy breve, porque no hay tiempo, que quería hacer era un poco, estaba mejor en el contexto de la mañana, pero bueno, quiero vuestra posición aquí, Bea, te conozco mucho, a Enrique no, pero sí me gustaría que os posicionara eso, por lo menos una reflexión que quiero hacer, porque a mí me preocupa mucho la división que hay en el feminismo respecto a este tema. Es decir, yo soy feminista, tengo mucha relación con mujeres que defienden la abolición o defienden la legalización y me preocupa porque hay una brecha muy grande y yo creo que hay una cuestión muy grave.
Por un lado, yo pienso que habría un lugar de encuentro entre las dos posturas, que sería el derecho de las prostitutas. Yo creo que las mujeres que ejercen la prostitución, creo que estaríamos de acuerdo en que tanto unas como otras no las consideramos culpables, queremos ayudarlas, queremos que tengan una buena salud, queremos que se puedan reinsertar socialmente, no queremos que las metan en un gueto ni que haya ordenanzas ciudadanas que las lleven a una esquina para tapar pues una miseria tremenda. Entonces, a lo mejor ahí podría haber un lugar de encuentro entre las feministas, pero el problema, que yo lo defino como el caos conceptual, el problema gordo que tenemos, un caos conceptual gordísimo. Yo he oído muchas veces a mujeres que son amigas, que son feministas, he oído esta expresión: la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. Claro, yo me quedo parada y no sigo, pero sí me gustaría que pudiésemos seguir, que me pudiera contar qué significa eso para ella. Si ella, que tiene 2 hijas y que yo he sido profesora de sus 2 hijas, le ha dado ese mensaje a sus 2 hijas en algún momento, ¿no? Entonces la primera reflexión que me hago es, digo, uy, aquí esta mujer está, porque dicen algo más, dicen, bueno, la mujer que limpia suelos también está más amargada, la otra no sé qué. Digo, bueno, pues aquí el problema del caos conceptual está confundiendo esclavitud sexual con discriminación laboral, que son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero luego yo pienso que podríamos hacer algo más pedagógico, y es hablar de la regulación. ¿De qué significa la regulación? Porque está la regulación A, que sería la suiza, en la que sí regulamos, pero la mandamos a nuestra radio, o la regulación de Australia, ¿no? En la que, bueno, ya pasan al IBEX y cotizan y todo eso. Y luego está la otra regulación, que es la de que pasa por todo el circuito. Estamos en Estados de Derecho y pasa por todo el circuito del trabajo. Al pasar por el circuito del trabajo, de todo el ciclo del trabajo, tiene que pasar por todo el ciclo de la educación, todo el ciclo de la formación, todo el ciclo del paro, de la reinserción, etcétera. Visualizándolo sería lo siguiente: yo soy profesora, si esto es un trabajo como otro cualquiera, en mi instituto, lo mismo que he diseñado una antropología social, voy a diseñar una asignatura que se llame la prostitución como alternativa laboral. Estoy haciendo una visualización de lo que sería la regularización total y sus consecuencias. Segunda historia, yo oriento a las niñas y a los niños profesionalmente en cuarto de eso, y las oriento en segundo de bachiller. Cuando las estoy orientando, les digo, mira, tú puedes ser arquitecta, tú puedes ser enfermero, tú puedes ser maestro, puedes hacer el tema de las profesiones, puedes ser electricista, bla, 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 pero también puedes ser prostituta y prostituto. ¿Haríamos eso? Dejo la interrogante. Tercera cuestión, vamos al paro. Cuando te llaman, te dicen, hay un puesto de trabajo de prostituta, le toca ir, porque si no lo coge, a usted la borramos del paro. Esto, creo que ya ha ocurrido, creo que ha ocurrido en Alemania, no es una hipótesis, ¿vale? Ya ha ocurrido. Y siguiente, dentro del circuito de formación, pues los sindicatos, por ejemplo, y muchos colectivos sociales, pues hacen reciclaje. Cursos de reciclaje. Pues no quiero decir una bordería, pero ya os podéis imaginar cuál podría ser el título de un curso de reciclaje de 40 horas. Dejo estas reflexiones porque creo que habría que visualizar más el tema de la regularización, qué significados tendría y en qué lugar nos ocuparía, estaríamos no solo las prostitutas, sino toda la sociedad. Toda la sociedad. Estamos hablando de la representación de nuestros cuerpos. Y eso trasciende a lo social. Gracias. Bueno, muy rápidamente. Porque no estamos comiendo tiempo. Es que cuando estaba diciendo lo del dinero de los proxenetas, es que me recordaba, todo el mundo lo sabemos. Desde mi ciudad, León, hasta Valladolid, todo el mundo sabemos que en cada pueblo hay un puticlub. Lo sabe la Policía Nacional, lo sabe todo el mundo, que están mujeres traficadas, que están mujeres prostituidas. Es decir, hay un consentimiento y un mantenimiento por parte de la legislación, los organismos, los cuerpos de represión del Estado, de todo el mundo. Es decir, todo el mundo está implicado, todos los sistemas están implicados en mantenerlo. Quiero decir, que es un negocio. Y esta cuestión, es que no quiero entrar en el tema de disfrutar, que es lo primero que me preocupó mucho, porque habría que preguntarse qué es disfrutar.
O sea, ¿y qué modelo de sexualidad tenemos cuando decimos lo de disfrutar? Bueno, lo que planteaba Emilia, ¿por qué hay este desencuentro en el feminismo? Porque detrás de este planteamiento está la concepción que tenemos del ser humano y no hay posibilidad de encuentro. Está la concepción que tenemos de si esto es violencia de género y por lo tanto ni regular mucho, ni medio, ni poco. ¿Cómo vamos a regular un poco y vamos a gestionar la esclavitud para que estén los esclavos o las esclavas más limpias? Porque además toda la regulación es ponerlas más limpias, más higiénicas al servicio de ellos. A ellos no se les pide en ningún momento que pasen por ningún control de sanidad ni nada. Y claro que efectivamente regular significa, y asumámoslo como un nicho laboral, pero yo creo que eso ya estaba sobreentendido por todo el mundo, qué contenidos vamos a tener en clase para ser puta y qué exámenes se le van a hacer a la niña para ser puta. Es que lo demás es como hablar de no sé qué. Y claro que yo la quiero mucho a Cristina Garayzábal y la quiero mucho a Dolores Julián, pero no llegaremos jamás a una posición común porque está detrás la concepción de qué ser humano queremos. Y yo digo, mira, esto es una cuestión de derechos humanos. Es que aunque la mami de Escarlata O'Hara gritara aquello de lo que el viento se llevó, dejadme, es que yo quiero ser esclava, yo libremente quiero ser esclava. Yo digo, mira, es que hay derechos humanos que son inalienables, al margen de que tú quieras ser esclava. Pues tú personalmente pensarás que lo mejor para ti es ser esclava, y ese es tu problema. Pero no me digas que porque alguien cree que libremente decide ser esclava, vamos a convertirlo en una profesión. Es un derecho humano fundamental, no ser violada reiteradamente. La prostitución es una forma de violación reiterada. Y eso es lo que dicen las mujeres prostituidas, no lo que dicen algunas mujeres que viven del negocio de contar cómo la prostitución y que yo estuve o que yo ayudo a... No, preguntar a las mujeres, no a esa pretty woman, preguntar a las mujeres de la casa de campo. Yo he estado 10 años en Madrid trabajando. Y dicen, es una violación reiterada, lo pongamos patas arriba o patas abajo. La intrusión, porque no es lo mismo que alguien me diga, no, si es que fregar suelos también es una forma, prostituyes, te vendes tú. No es lo mismo interponer un objeto en tu lugar de trabajo que mientras estás con el objeto te están dando por culo. No es lo mismo. La intrusión dentro de tu cuerpo no significa para nada lo mismo. Y perdonad que utilice términos un poco cargados, pero es que yo creo que debemos dejar de andar con filosofías baratas que al final yo digo, ¿a quién le interesa este negocio? Y empiezo a decir claramente, efectivamente, a Nela y los proxenetas, y a toda la gente que vive en torno a esto y de este negocio, y de justificar este negocio. Muchas gracias, tenemos que cortar ya porque si no retrasamos la siguiente mesa.